Gracias por quedarse hasta el final. La comisión me ha pedido un trabajo que pudiera llamar el trabajo sucio, porque voy a tratar de transmitirles algunas ideas criticando a los jueces, otras ideas criticando a los abogados litigantes, y por ahí espero que gocen como yo cuando hablo con los alumnos de este tema del daño moral cuando se nombra a un perito actuario matemático. Con respecto a las críticas al juzgador, tenemos que, y esto no es solo de Costa Rica, el juez nuestro actúa con mucha prudencia y moderación porque debe cuidarse de que quien alega tener derecho a la reparación está realmente afectado. El juez nuestro se protege mucho de los sueños de riqueza. Por ahí cuando haga la crítica a los colegas, voy a explicar en qué consiste esto. El juzgador debe cuidarse de que el reclamo no derive de una simple susceptibilidad en la víctima. Hubo un caso de una muchacha que el patrono la trasladó de San José a Punta Arenas y alegó daño moral porque había mucho calor en el puerto y porque no podía irse con su mamá. Era única hija y estaba muy apegada a su madre. Por supuesto que fue declarada sin lugar. La afectación debe existir de manera lógica. Esto hace que el juzgador también se comporte con mucha moderación. No obstante, la prudencia y moderación que debe tener el juez, y eso está bien, no debe hacerlo caer en la negación de justicia. Tampoco debe conllevar esto a fijar sumas risibles o sumas simbólicas. Voy a poner un ejemplo de exceso y un ejemplo de defecto. El ejemplo de exceso consistió, y salió en la prensa, en que por la muerte de una víctima se nombró un actuario matemático para cuantificar el daño material por la incapacidad de la víctima, donde se toma en cuenta el sueldo, la proyección de vida, la edad, etcétera, etcétera. Y el perito actuario matemático, que para eso sí sirven, determinó una indemnización por el daño material en una suma muy parecida a los 45 millones de colones. El juez penal le pareció muy adecuado, pero sin justificar, sin dar razones. Qué interesante, esa misma cantidad que había fijado el perito por el daño material, la fijó idéntica para el daño moral. Por supuesto, en la apelación, los casos que les nombro en esto específico sobre sobre derecho penal, yo no he participado porque yo no trabajo en esa materia. Apelaron y por supuesto el superior revocó y regañó al juez y toda la cuestión. Muchos de los casos que me llegan son por cuestiones académicas, ¿verdad? Que los alumnos me hacen el favor de conseguir. Otro caso por defecto que les cuento es
en la suma risible, hubo un accidente aquí en un bus que hace el transporte internacional de personas. Murió una señora, madre de familia, los hijos y el marido demandaron a la empresa esta. Hubo prueba y demostraron que había habido una afectación moral para ellos, demostraron la relación de afectación, lo que representaba la señora, etcétera, etcétera. El juez de San José, juez civil, fijó en 2.700.000 colones el daño moral para su marido y 4 hijos. Si Pitágoras era serio, dividimos eso entre 5 y le da como 600.000, 700.000 colones para cada uno. Esos son, digamos, los 2 ejemplos. A veces, en las sentencias que analizamos de los jueces cuando determinan o conceden el daño moral, se viola el principio de razonabilidad y el de proporcionalidad, a veces para arriba, a veces para abajo. Este exceso de prudencia de los jueces a veces causa un doble daño moral, porque la víctima pues hace el reclamo y lo estima, por decir algo, en 20, y el juez penal o civil le concede 1. Entonces, después de esa sentencia, otro daño moral para la víctima, y de ahí sale a cortarse las venas. Dejemos de lado a los jueces. Los litigantes cometemos algunos errores. En muchos casos, los abogados no plantean bien el reclamo, no se exponen en forma adecuada los hechos que mencionaba don Diego ahora. Hay una mala administración de la prueba. Se pide a veces daño moral para los personeros de una empresa, pero no los ponen a ellos como actores, sino que la actora es la empresa. Cuando piden daño moral empresarial, no hay manera de que entiendan la diferencia entre el daño moral objetivado y el daño moral subjetivo. Se confunde el daño moral in re ipsa, que mencionaba ahora mis antecesores, con el daño moral probable. A veces abren una mortual de la víctima cuando no es necesario abrirlo por la naturaleza del daño moral. Y a veces no la abren cuando es necesario abrirlo. Los sueños de riqueza es una circunstancia que definitivamente hace que se haya satanizado los reclamos por daño moral. Cuando se plantea una demanda por daño moral, ya uno como abogado entra perdiendo, porque ya los jueces, ¿verdad? Ahí estos sueños de riqueza hace que los litigantes a veces le llenen la cabeza de humo a las víctimas o a los herederos de las víctimas, y entonces nos encontramos aquí traje algunos recortes. Familia de estudiantes asignados pide 200 millones de colones. Por ahí un colega nuestro en Heredia, porque le salió compró unas galletas en un supermercado y tenían moho, y cobró 55 millones de colones de daño moral. Hubo un caso de un exministro
que planteó una demanda por daño moral, pidió 800 millones de colones. Hubo otro caso ahí que vemos en los cursos, 180 millones de colones. En el caso del ministro, el problema es que la víctima, durante, bueno, lo que duran los procesos en nuestro bello país, durante todos esos años pasa pensando cómo gastar esos 800 millones. Claro, y pide proformas de un buen carro y pide proformas de eso. Pero resulta, en el caso del ministro, yo lo seguí muy de cerca porque me pareció aquella cosa extraterrestre, y yo decía, no, este fenómeno hay que seguirle la pista. Al ministro, que pidió 800 millones, le dieron 6 millones. Y ahí, este hombre o no le volvió a hablar a su abogado, o quién sabe. El de 128 millones de colones, también un señor de Guanacaste, un pueblo muy humilde, pero como pueblo pequeño, infierno grande, todo el mundo se enteró, y ya cuando él pasaba, dice, ahí va el millonario. Pues resulta que le dieron 5 millones de colones. Recién no, el año pasado salió en el periódico también un colega nuestro, muy conocido, que lo tuvieron ahí en un proceso penal y algunos años, no se pueden decir nombres ni apellidos, pidió 3 millones de dólares. Y esto yo lo comentaba a veces aquí unos, se llaman cursos, pero yo le llamo conversatorios, en unos conversatorios con un grupo de colegas aquí en el colegio, veíamos esto y de verdad nos produce mucha hilaridad. En este caso, de los 3 millones de dólares, llegamos a la conclusión que no le van a dar ni 10 millones de colones, ¿verdad? Bien, hay muchísimos ejemplos más. En una investigación universitaria de hace algunos años, cuando yo todavía daba clases en la U, puse a unos muchachos a hacer unas investigaciones. Cogimos 10 expedientes civiles fallados, los analizamos, le pasamos bisturí y llegaron ellos a estas conclusiones. De los 10 expedientes fallados, 7 de ellos estaban mal expuestos los hechos del daño, lo que mencionaba don Diego ahora. En 8 de ellos estaba mal ofrecida la prueba. En 4 de ellos se solicitaron un nombramiento de actuario matemático. Ahorita le vamos a entrar, si el señor moderador me deja, para reírnos un ratito más. En esos 4 que solicitaron el nombramiento de perito actuario matemático, el juez los nombró. Y en esos 4, el juez a ninguno le hizo caso. Obviamente todas estas deficiencias afectan, al final, afectan la sentencia que el juez debe dictar. Vamos a hablar entonces del perito actuario matemático, ya queda poco. Hace algunos años, hace 20, 25 años, en los tribunales civiles y penales se nombraban como perito actuario matemático para que cuantificara el daño moral a los psiquiatras, porque decían que eran los que estaban más cerca del alma. Pero de un momento a otro se cambió, ya no volvieron a nombrar al psiquiatra y empezaron a nombrar actuarios matemáticos. No obstante, la sala primera constantemente viene diciendo no nombren, no se puede nombrar, el juez es perito peritorum, solo a él le corresponde la cuantificación del daño moral. No hay perito en el mundo que pueda cuantificar un daño moral. En materia penal, se sigue nombrando
peritos actuarios matemáticos. Parece que en San José ya por ahí ya no se hace, pero uno que otro. En las provincias, Punta Arenas, Limón, Guanacaste, siguen nombrando en materia penal los peritos actuarios matemáticos. Estos peritos designados utilizan algunos parámetros para valorar el daño moral. El perito actuario matemático, como les dije antes, sí sirve para calcular la indemnización por incapacidad temporal, permanente la incapacidad temporal o permanente, para determinar la indemnización material por muerte de una persona, para cuantificar el lucro cesante o el daño emergente, pero no para valorar un daño moral. Porque no tenemos, como en esos otros casos de la cuantificación del daño material, no tenemos elementos fijos y precisos de valoración. Entonces lo que hacen es utilizar tablas, ¿verdad? Como si fueran tablas de multiplicar, 4 por 4, 16, tal y cual. Lo vacilón aquí es que, por ejemplo, en una ocasión agarramos a 5 peritos, hay más, pero 5 peritos actuarios matemáticos que cometen el crimen de cuantificar daño moral. Y los cinco tienen tablas distintas. Y entonces, si a la víctima o al abogado que está pretendiendo chorrocientos millones le toca a un actuario que tiene tablas muy bonitas, muy complacientes, pues obviamente le va a designar un montón de... algunos ejemplos. Dijo un perito: el suscrito ha partido de un procedimiento propio, el cual consiste en 2 etapas. La primera asigna un puntaje de 0 a 100 puntos a un conjunto de 9 posibles variables intervinientes en un daño moral en particular, y el segundo paso consiste en leer en un gráfico que ha sido confeccionado con base en experiencias y de casos ya juzgados por los tribunales. Vamos a ver. Gravedad del hecho, 40 puntos. Naturaleza del daño, 50 puntos. Grado de instrucción de la víctima, si primaria, secundaria, universitaria. Condición socioeconómica de la víctima, si vive en Atillo o si vive en Ayarco, tal y cual. A ese le da 40 puntos. Ingreso salarial, si gana muy poco o si gana mucho. Eso le da 40 puntos. Tipo de actividad a que se dedica, si es vendedor de frutas o si es magistrado o si es abogado litigante. A eso le da 45 puntos. Edad, 25 puntos. Estado civil, si es casado, soltero, juntado, 40 puntos. Otros factores, 25 puntos. Da un total, entonces, en ese caso concreto, de 340 puntos. Ya termino. Quedan 5 minutos. En un caso en ese mismo caso de las variables propias, el perito se permite recomendar la valoración del daño moral de presente y damos una suma, pero vean qué vacilón, dice 22.496.692,16. ¿Qué es eso? En un caso de calumnias e injurias, esto sí la sacó del estadio, ahorita la sacan del estadio. Dice un perito, vean qué vacilón. Paso número 1. Se procedió a cuantificar de 0 a 100 puntos las 18 variables analizadas para obtener un total de 670 puntos. Paso 2. De la entrevista realizada con fulano, así como de la revisión de pagos mensuales de sus tarjetas de crédito, se determinó que sus ingresos mensuales ascienden a un promedio de 1 millón de colones. Paso 3. La afectación directa al daño moral representa el 10% de los ingresos mensuales, o sea, 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque el 10%.
¿Por qué no el 20 o el 50? Paso 4. Se multiplica la afectación. Si alguien entiende esto, me lo explica a mí. Se multiplica la afectación monetaria de 100.000 colones por el total de puntos de las variables relacionadas con el daño moral, que son 670 puntos, para obtener un total de 67 millones de colones. Viene aquí, sí. Paso 5. El señor fulano tenía 52 años, la expectativa es de 73 años, le quedan 21 años de vida productiva. Paso 6. Se multiplica esos 21 años de vida productiva por 67 millones y le da 1.407 millones de colones. Paso 7. A esa cifra, o sea, 1.407 millones de colones, se le aplica un factor de descuento mediante la fórmula 1 raya, paréntesis, 1 más i por 3 al cuadrado para traerla a valor presente. Luego se aplica una tasa de descuento del 24% como tasa de interés pasiva nominal. El factor aplicado, lo que quedó, se debe multiplicar, sí, riámonos, se debe multiplicar por 0.010918 y obtenemos una cifra estimada del daño moral, señor juez, en la suma de, y ahí chorrea el... ¿Cómo va a ser esto lógico? ¿Cómo va a ser esto racional? ¿Y cómo va a ser esto proporcionado? El actuario matemático no puede cuantificar daño moral. Sin embargo, lo siguen nombrando en las provincias. Aquí hay otra cosa que da grima. En un caso, un tribunal de Guanacaste dijo, es criterio del tribunal, comillas, es criterio del tribunal, que la cuantificación de ese daño moral, racional y prudencialmente, para nosotros pudo haber sido mayor. Pero se fija en el monto de 3 millones, porque fue lo que nos dijo el señor perito. Pero para nosotros eran 15 millones, entonces lo dejamos en 3. Por Dios. Tribunal de Juicio, bueno, ahí está la resolución, pero no viene al caso. Por último, en el medio minuto que me queda, no como dijo la señora, me quedan 5 páginas. En la circular, no, de verdad, es poquito. En la circular número 31-2007 del director ejecutivo de la Corte, dirigido a todas las oficinas judiciales y a los peritos, que no es vinculante, pero está el oficio, existe, les pide que por el amor a Cristo no vuelvan a nombrar a ningún actuario matemático, ni en civil ni en penal, pero lo siguen haciendo. Y les dice, porque además de que la Sala Primera ha dicho que no se puede y no se debe nombrar, de conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, el actuario matemático se encuentra capacitado para 10 posibilidades y no aparece ninguna autorización para que cuantifique el daño moral. Como ustedes saben, las leyes orgánicas de los colegios profesionales son de orden público y solo se puede hacer lo que la ley permite. Entonces, ni siquiera la ley se lo permite. Muchas gracias.